Hola a todos, buenas noches. Estamos en nuestro en vivo hoy. Como ustedes saben, yo soy Alejandro Díaz, soy coach de vida y terapeuta emocional. Tengo estudios de posgrado en psicología, soy también teólogo, magíster en teología y especialista en terapia de pareja y de familia, entre otras cosas. Estoy con mi esposa Claudia Jimena Gómez. Un saludo para todos. Yo soy la doctora Claudia Jimena Gómez, médica cirujana de la Universidad Nacional y especialista en terapias alternativas. Entre los dos manejamos un concepto muy bonito que se llama la consulta 360 grados, donde vemos al ser humano como alguien integral, alguien holístico, donde no solamente tenemos cuerpo físico, sino también tenemos mente, tenemos emociones, y hemos encontrado que muchas de las enfermedades que sufre un ser humano deben ser abordados de esta manera. Entonces, yo particularmente practico la acupuntura, la terapia neural, la sintergética, la sueroterapia, entre otras terapias que practico con mis pacientes, pero aún así, aunque trato de llegar a su alma, Alejandro hace lo suyo tratando su parte emocional también. De hecho, hoy queremos hacer un honor al Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y pues ya si entramos en materia, queremos hablar acerca de las rupturas, de lo que significa, de lo que implica para las dos partes, una ruptura, tanto en su parte emocional, física, espiritual también. Entonces, Sí, bueno, es importante que nosotros nos observemos como seres integrales, ¿no? Claudia acaba de decir varios conceptos que son chéveres poderlo retomar, digamos, de una forma más puntual. Y es que nosotros como seres humanos tenemos básicamente entre, digamos, muchas miradas filosóficas, también de pensamiento, antropológicas. Tenemos cuatro esencias básicas, que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual. Y cualquier circunstancia, cualquier experiencia de vida que nosotros tenemos, las vivimos en estas cuatro esencias. De hecho, cualquier situación de estrés, de preocupación, de depresión, cualquier problema que nosotros podamos tener, por ejemplo, en el trabajo, o en la familia o con la pareja, generalmente lo somatizamos y eventualmente se convierten en enfermedades físicas, pero también pueden afectar obviamente el desempeño emocional, la forma como me siento, como la forma como me percibo a mí mismo, desde mi autoestima, desde quién soy yo, desde mi origen, de la forma también como pienso, ¿no? Los pensamientos que pueden ser negativos, que pueden ser pensamientos que nos roban energía, que nos roban la manera de observarnos de una forma empoderadora y sanadora, y obviamente puede afectar también aspectos de la espiritualidad, ¿no? Hay personas que desde la mirada espiritual que tengan tienen una conexión con Dios y a veces eventualmente podemos perder la fe, ¿no? O sentir que no hay algo más allá que nos revitalice, que nos permita conectarnos. Como les decía, yo soy especialista en terapia de pareja y de familia y pues indudablemente ayer cuando nuestra famosa cantante Shakira, nuestra querida Shakira, que es una cantante colombiana como todos ustedes saben, sacó esta última canción, pues ha dado revuelo, ¿sí? Hasta el día de hoy creo que van más de 100 millones de vistas ya en su canal de esta canción. Y pues obviamente han habido comentarios tanto positivos como negativos, personas que están de acuerdo con ella, personas que de pronto no están de acuerdo con ella. una controversia interesante. Claro, pues es una persona que tiene un impacto mundial. Eh, Hoy vamos a ver este tema de las rupturas desde la perspectiva de lo que trabajamos en terapia de pareja o en intervención, digamos, terapéutica para las parejas. Eh, Indudablemente cuando nosotros empezamos a crear o a formar una historia de pareja, ahí es la expresión de estas cuatro esencias del cuerpo físico, en esa atracción física, en esa química que dicen las personas que podemos expresar o sentir el uno por el otro. Y que existe, es comprobada científicamente con ferormonas. Exactamente, Si hay ¿no? química, literal. Sí hay una química literal y también hay la expresión de emociones que de pronto sentimos o que nosotros podemos empezar a experimentar, ¿no? Yo hablaba precisamente con alguien ayer de su historia de vida y esta persona fue muy chévere como para ella su única pareja era el novio que tuvo a los 13 años de edad, ¿no? Su primer amor, ¿no? Y es como de su historia de vida
fue la pareja más significativa que ella considera. Entonces también vemos cómo esa parte emocional va a venir a trabajar de una forma muy intensa, y la parte emocional muchas veces no depende solamente de nosotros, sino cómo aprendimos nosotros a amar, cómo aprendimos a expresar las emociones, aún de nuestras generaciones anteriores, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos, del entorno en el que yo vivo. Obviamente cada uno de nosotros tiene un temperamento, una personalidad, un carácter, y de acuerdo a eso pues también hay una expresión. Pero hay muchas cosas que nosotros aprendemos, ¿no? De forma inconsciente desde la niñez. Sí, quería aprovechar para saludar a las personas que se han ido uniendo. Muchas gracias. M. Mayor 07, Mariana Alma Ballesteros, Félix Gómez Perdomo, María Eugenia, Lorenzo, nuestro vecino, Saema, Gilberlis, Daniel Arbey, Iván, Stuart. Bienvenidos. Estamos abiertos a sus preguntas. Vamos a ir desarrollando de alguna manera el contenido de la canción. Como les decíamos, nuestro enfoque es holístico, entonces obviamente mi parte que quisiera comentar tiene que ver respecto a cómo afectan ese tipo de rupturas pues nuestras emociones y nuestra salud, físicamente hablando. Y también que a veces nos acostumbramos a ver las cosas como normal. Hoy también tuve la oportunidad de ver a una paciente adulta mayor y me decía, es que a mí me da mucha la llorona y por todo lloro y lloro, pero estoy bien. Y tuve que hablarle y decirle, mira, esos son síntomas de depresión. O sea, no es que uno se quiera sentir triste y ya, y después me pongo contento. No, y hay que prestarle atención porque el mayor riesgo que hay cuando nos deprimimos es la ideación suicida, y los deprimidos se suicidan. Entonces yo le dije, mira, no te quiero asustar, ni mucho menos, pero sí tengo que ser real contigo de que estos son síntomas de depresión. Y bueno, y empecé a tratarla y todo. Pero a veces nos pasa incluso cuando tenemos rupturas que la tusa, ¿no? La tusa, el desamor, el desengaño, entonces el clavo saca otro clavo, como que tenemos muchas creencias populares, aprendidas, y a veces también sucede que estamos como en un bucle, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente siento mucha compasión, en el buen sentido de la palabra, por Shakira, porque siendo una mujer tan talentosa, tan empoderada, que factura, o sea, todo lo que dice la canción realmente no se aleja de la verdad, pero ver que ya es la tercera ruptura que tiene semejante mujeronón, todo, o sea, es doloroso porque pues afortunadamente yo tuve, Alejo ha sido mi único novio y llevamos 21 años felizmente casados, pero no puedo entender lo que le esté pasando a ella, pero sé que es algo que sucede muy seguido en personas y son ciclos que se repiten, como que tienes una relación y de repente es el mismo patrón, te es infiel, te maltrata, te utiliza, te estafa, bueno, pueden pasar tantas cosas en las relaciones y como que no sales de una y vuelves y encuentras otra y exactamente el mismo patrón, ¿sí? Entonces, eso tiene un impacto también a nivel físico, obviamente porque ella particularmente dice, no, cero rencor, baby, pero aún seguramente se le nota una rabiecita. Y esa rabiecita termina afectando tu hígado. Lo del hígado está relacionado con los ojos, también está relacionado con las uñas desde la medicina china, con los tendones. Entonces es muy, muy posible que ella ande con unas cefaleas, con unas tendinitis, con problemas posiblemente de su hígado. Dios quiera que no, pero son las cosas que pueden suceder si sucede, si tenemos este tema de la ira, el rencor. Bien, las rupturas van a generar obviamente sí o sí duelos, ¿no? Porque obviamente, pues, por lo menos de lo que podemos saber por medio de lo que los medios de comunicación, las redes sociales nos hacen conocer, esta era una relación de 12 años, ¿no? En la que además hay 2 hijos. Obviamente es una relación muy significativa, independientemente de que la dinámica de relación haya tenido un detrimento, un deterioro, y pues eventualmente hay la separación. Entonces es importante que cada uno de nosotros sepamos que en esta historia de vida de pareja la responsabilidad es mutua, la responsabilidad es compartida, ¿no? Y puede ser que en la expresión yo tengo todo el derecho, en este caso Shakira tiene todo el derecho a expresar su dolor, ¿no? De hecho esta charla no es para ni defenderla ni atacarla, ni más faltaba. Sí, no. Es una Cero charla juicios. más bien de un análisis desde lo que hacemos nosotros a nivel profesional, y cero juicios, de acuerdo. Yo creería que de hecho lo que ella hace al escribir sus canciones, que ya es como 3, ¿no? La trilogía que se está formando, pues está haciendo catarsis, ¿no? Y está soltando todo su enojo, su rabia, su desilusión, su decepción, su tristeza,
Y bueno, eso también le ayuda también a poderlo sacar y expresarlo y descargarse un poco. Sí, lo cual es una ventaja muy grande porque la mayoría de personas no tienen la oportunidad de expresar sus sentimientos. Exacto. Y los artistas en general, ella con su canto, hay gente con el baile, gente con la pintura, con la escultura, tienen esa oportunidad de expresar su dolor, sus sentimientos por medio de su arte. Entonces, es una gran oportunidad, pero sí que valga la ocasión para decir que es importantísimo expresar tus sentimientos. Rabia, tristeza, miedo, ¿sí? Euforia, alegría, tristeza, bueno, melancolía. Todo eso es importante porque la mayoría de personas estamos acostumbrados a tragarnos eso, como decía, mastica y traga, mastica y traga. Sí. Pero todas esas emociones en realidad intoxican tu cuerpo. Y ella, pues, la verdad, valió mucho que lo expresó así públicamente. Bien o mal, vuelve y juega, no estamos acá a nivel de juicios, pero sí es una gran oportunidad y una recomendación para cada uno de ustedes, expresa tus sentimientos. Si no tienes con quién hacerlo, con alguien cercano, de confianza, escríbelo. Escríbelo, grítalo, grábalo y luego si no quieres dejar evidencia como lo hizo Shakira, pues rómpelo y quémalo. Pero es importante expresar tus sentimientos y más en una ruptura y un duelo como lo que está pasando. Claro, eso le permite, como hablábamos, hacer catarsis y pasar por digamos, las fases del duelo, que al principio es como la no aceptación de lo que está pasando, ¿no? Eso está sucediendo, pero no quiero que esté sucediendo. Después genera este episodio o digamos, siguiente nivel que es como el enojo, la rabia. Después hay algo muy interesante, porque cuando ya decantamos toda la situación, empezamos a aceptarla, ¿no? Y en ese punto me gustaría poder profundizar un poquito, porque he descubierto en medio de lo que yo trabajo con las personas con las que Dios me ha permitido, gracias a Él, poder intervenir en sus procesos de vida. La aceptación nos ayuda a nosotros a soltar, ¿sí? Y cuando llegamos a esa magia de la aceptación, simplemente pues como que ya decantamos lo que está sucediendo, nos moldeamos, nos acomodamos, nos transformamos a lo que está sucediendo y obviamente tendremos que hacerle frente a las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Lo que me parece a mí, yo obviamente creo que personas como Shakira y como el jugador, como Piqué, pues obviamente tienen todos los recursos económicos, seguramente tendrán las personas que les están asesorando y ayudando en terapia y otro tipo de cosas. Lo que creo es que a veces la expresión de nuestras emociones y nuestros sentimientos también debe tener un contexto y debemos aprender a contener ciertas cosas sin decir que nos las tragamos literalmente y que nos haga daño, Sí. sino que haya una contención también, porque Un límite. sí, de alguna u otra manera, yo me pongo a pensar un poco en los dos chicos, los dos hijos de esta pareja, y pues siendo unos niños que están, creo que el uno en la preadolescencia, el otro ya puede estar adolescente, pues difícil poder escuchar, ver o que les llegue la información de millones de personas que están opinando sobre la relación de sus padres, ¿no? Y que a nadie le gusta que le hable mal del papá ni de la mamá. Exactamente, independiente de lo que pase, ¿no? Y que pues uno puede tener una ruptura de pareja, pero no hay una ruptura con la relación con los hijos, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, de una intervención sistémica familiar, tenemos que entender esas dinámicas en las que obviamente para una familia el nivel de pareja es el que más se debe trabajar. Este vínculo de pareja debe ser muy fuerte, porque el vínculo de pareja es la base para los subsiguientes, para los hijos, para las siguientes generaciones, los nietos que vienen, ¿no? Obviamente que una separación pues no indica un fracaso como tal. Yo a veces creo que las separaciones pueden ser caminos de sanación también, para encontrar la paz, para que se encuentre una distancia en las dinámicas de relación, en donde haya una armonía, en donde haya cordialidad, en donde haya un diálogo, en donde se puedan generar vínculos, de pronto ya no con una mirada, sobre todo en el nivel de pareja ya romántica, ni de proyecto de vida como pareja, pero sí entendiendo esos procesos de familia. Yo de hecho, yo mismo tuve una ruptura de pareja hace ya 20 y pico de años atrás, de la cual tengo una hija, que hoy en día tiene ya 20 y tantos años, y obviamente pues que mi hija tiene una relación excelente con su mamá, tiene una relación excelente conmigo, con Claudia, que es mi esposa, con mi mamá, que es la que prácticamente nos ha ayudado a criarla y viven juntas, de hecho. Entonces, es entender que también necesitamos darle contexto para que esas dinámicas de relación puedan formarse de manera natural. Es decir, si mis hijos viven conmigo, por decir un ejemplo, y no viven con la mamá de ellos, de todas maneras yo debo fomentar un ambiente en el que ese vínculo que ellos necesitan crear y fortalecer se pueda permitir. Sí. ¿Sí?
obviamente le corresponde al padre, otro al que no tiene la custodia de los hijos, pues también hacer el esfuerzo de poder fortalecer el vínculo, ¿no? Pero, por ejemplo, es un aspecto a tener en cuenta cuando vivimos estos procesos de separación, de divorcio, de ruptura, que obviamente lo que vivimos en nivel de pareja se puede proyectar hacia los hijos. Y hacer un acompañamiento, porque obviamente los adultos pensamos mucho en los adultos, en nuestros problemas, y claro, es importante, pero el impacto, lo que tú dices, la transferencia que se hace a los pequeños es grandísima. Y cada uno de nosotros, pues yo también tuve la oportunidad de estar de un hogar de mis papás, se separaron cuando yo tenía 18 años y mis hermanos tenían 15 y 13, y cada uno vivió la separación de una manera diferente. Y bueno, pues en aquella época uno como que la vivía así, como hoy en día se dice, la maldita sea, pero hoy día hay la oportunidad de pedir mucho apoyo y mucha ayuda y un acompañamiento. De hecho, hay separaciones que son colaborativas, ¿sí? Hay que ir a terapia de pareja si te vas a divorciar, porque es que la idea es poder quedar bien, en buenos términos, ¿sí? Y que los niños no sufran, porque obviamente, bueno, van a sufrir inevitablemente, pero que lo puedan manejar, porque van a entrar en depresión, van a entrar en ansiedad, van a querer llamar más la atención de uno u otro. Entonces, sí es muy importante un acompañamiento. Bueno, mientras que Claudia va observando lo que están colocando, no sé si en la cuenta mía también yo miro desde acá o qué. Voy a acercarme un momentico acá porque creo que dice acá, ¿qué nos dicen sobre el sin terapia y con terapia que publicaron ustedes en las historias? Bueno, muy interesante, ¿no? Sí. Pues básicamente es un recurso más pedagógico, un poco jocoso. Incluso viendo la historia de Shakira, yo vi unos comentarios que hizo alguien en el Facebook diciendo que extrañaba esas composiciones de Shakira en las que cuando compuso Antología, cuando compuso esas canciones del principio, los albores de su carrera. Pero obviamente, digamos que como artista ella tiene derecho a tener una evolución y es indudable que los aspectos de la vida, y de hecho los aspectos de la vida propia, para muchos de ellos es la fuente de su inspiración, es su musa, ¿no? O sea, si nosotros pensáramos en Diomedes Díaz, hay muchas canciones de Diomedes Díaz que hablan de su historia, ¿no? Pues el rey del despecho. El rey del despecho, ¿no? Darío Gómez habla mucho de su historia, de rupturas, de dolor. Ayer veíamos en las noticias también las mujeres que han hecho cosas similares a las de Shakira, ¿no? Es un pobre necio. Un estúpido engreído. También fue una ruptura la que generó esa canción. Sí. La rata inmunda es otro tipo de ruptura. Sí. Entonces no es inusual que no es inusual que un artista haga esto. Exacto, sí. Su dolor en una canción. Ahora, lo que pasa es que hoy en día, en nuestra actualidad, personajes como Shakira y personas que están expuestas, digamos, tienen una exposición, pero pues muy grande, en el sentido de que ya es un clic de distancia y llegamos a todo lado. De pronto, cuando las canciones que estamos hablando eran en la época de los 70s, 80s, no había una dimensión tan grande y no había la oportunidad de que nosotros, gente de a pie, respondiéramos a eso. Hoy en día cualquiera puede entrar y responder. Sí, y las posturas a favor y en contra, ¿no? Exacto. Pero eso es duro. Pero mira cómo es interesante esto, porque a veces cuando tenemos una ruptura a nivel de pareja, involucramos a las familias extendidas, involucramos a nuestros grupos de amigos, incluso, por ejemplo, si trabajan juntos en la misma empresa, y se convierte en un mundo un poco más pequeño, pero el impacto es exactamente el mismo, ¿no? En los colegios con los chicos, ¿sí? Yo tengo la fortuna de ser también profesor en un colegio, y uno ve a los chicos cómo llegan ellos observándose desde lo que ven en la vida en pareja de sus padres, ¿no? Y a veces uno los ve bajos de nota, alguna cosa, y ellos van a expresar, ¿no? Mi papá o mi mamá se están separando, o está pasando aquello, sí, y ellos se van a dar cuenta, obviamente, de lo que está pasando en ese vínculo de pareja que es tan importante. Pero como hablamos, o sea, si hay un deterioro en la relación de pareja, yo lo que animo a las personas es a que puedan observar, no desde la culpa, porque la culpa va a generar un sinnúmero de emociones negativas y de unas fuerzas que pueden destruir más, digamos, ese deterioro que existe ya, pero más desde la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo y qué responsabilidad tienes tú en el punto donde llegamos? Porque si arrancamos con algo tan hermoso como era el amor, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Que al final lo descuidamos, descuidamos la relación, nos dedicamos más al trabajo. Bueno, y canciones hay muchas, ¿no? Ahí también es la Arjona de Fuiste tú, ninguno asume la responsabilidad. Sí, fuiste tú. Sí, pero a lo que animo es como que haya una introspección. Hay un dicho interesante que me parece muy fuerte, que dice, uno sabe con quién se casa, pero no de quién se separa. ¿Sí? No de quién se separa, o de quién se divorcia.
porque efectivamente a veces en esa expresión violenta del divorcio queremos acabar o las personas quieren acabar con el otro. Y generalmente a veces, desafortunadamente, desde el punto de vista jurídico, y no quiero ni más falta a ofender a ningún abogado, pero a veces los abogados se meten en su tema, ¿no? Legal, y es complejo. No le alcanzo a ver acá. Bueno, con esa actitud de canción de Shakira, se ve que es ella la persona con dolor emocional y que Piqué tranquilo. Falta de madurez de parte de ella, digo, las personas debemos responsabilizar de nuestros errores y decisiones. Julio nos está dando esa opinión. Pues gracias por la opinión, Julio, sí, aunque yo creería que aquí juntos están sufriendo, ¿sí? Posiblemente no hemos escuchado a Piqué, pues de la forma como se ha hecho expresar Shakira. Yo creería en mi caso personal, lo hablo por mi caso personal, pues obviamente Shakira es colombiana, es nuestra Shakira, entonces uno posiblemente también se pone a favor, ¿no? De alguna u otra manera, no conocemos muy bien la cultura de los catalanes. Hoy una amiga mía, precisamente aquí en Barcelona, me escribía me escribió una frase muy interesante, voy a buscarla acá. ¿Se lió? Sí, voy a buscarla acá, porque pues yo le pregunté a ella, bueno, ¿y eso en colombiano qué es? Ella me colocó acá, ahí con la Chaki que se ha liado en parda, me colocó. Entonces yo, sí, se ha liado en parda, ¿no? Y yo me quedé, bueno, ¿y en colombiano cómo es? ¿Eso qué significa en colombiano? Entonces ella me explicaba que se ha liado desde la canción porque ha revolucionado toda España, pero me decía, porque aquí son súper machistas, ¿sí? Entonces, digamos que para ellos sí, digamos, es claro que pues Piqué, digamos, tuvo esta infidelidad, pero también hay una visión machista, por lo menos esta chica que vive hace mucho tiempo en España, nos dice, hay una visión machista con respecto a eso y genera pues obviamente todo este tema de reacciones, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de cómo entre en la ruptura cuando yo asumo mi responsabilidad y le doy una expresión razonable a mi dolor, a la sensación de la traición, y en esto es importante, voy a hacer un paréntesis porque... Lorenzo es de Barcelona. Desde la perspectiva... ¿Lorenzo? Lorenzo, ¿son machistas o no? Lorenzo. Es la opinión de una amiga que vive allá, ¿no? Sí, sí. No, y Lorenzo es español, nos puede ayudar también ahí un poco a darle más contexto al tema. Pero la cosa es que, iba a hacer un paréntesis en el sentido de que, por lo menos cuando hablamos de la terapia del niño interior, hablamos de 5 heridas del alma o 5 heridas de la infancia que son bastante fuertes, ¿no? Tenemos la herida de la humillación, del abandono, de la injusticia, de la traición, ¿no? Siempre se me escapa una, y del rechazo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguno de nosotros se percibió o tuvo una traición muy intensa en su niñez, ya sea a sí mismo o a su familia, a su sistema familiar, cuando en la vida adulta recibe una traición, la respuesta puede ser una respuesta bastante intensa también, ¿no? Sí. Y dependiendo de su expresión de temperamento, pues con todo lo que viene ahí. Por eso es que es necesario buscar consejería o ayuda, una ayuda terapéutica para poder darle ese contexto más razonable a la hora de tomar las decisiones. Yo puedo tomar la decisión de separarme de alguien, pero tratar en lo posible de evitar destruir al otro, sobre todo cuando, como lo que hablamos, aunque no haya hijos debe ser así, pero sobre todo con más veras, si hay hijos. No sé si quieres comentar algo. Yo voy a mirar aquí un poquito los comentarios. Lorenzo dice, yo soy de Barcelona, sí, chévere. Roxana dice, yo también creo que Jackie está respirando por la herida. Bien. Sandra Lili dice que él esté acompañado no le es insensible, los dos están afectados, de acuerdo. Julio García Escobar dice, esas desarmonías emocionales generan desequilibrios a nivel orgánico, correcto, ¿verdad? Pregunta él. Julio es acupuntor, por ejemplo, es un colega de Guatemala. Saludos, Julio. Y tienes toda la razón, obviamente, desde la medicina china nosotros necesitamos estar en un equilibrio de la energía, de la sangre, y cada órgano del cuerpo está relacionado con una emoción. Entonces, por ejemplo, el riñón está relacionado con el miedo, el hígado con la ira, la frustración, el corazón con la falta de alegría, el estómago y el vaso con la ansiedad, con la obsesión, y el pulmón está relacionado con la tristeza y la melancolía, y cada uno da origen al otro. Entonces, obviamente, después de una ruptura como esta, claramente se ve rencor, lo que hablábamos, algún problema a nivel del hígado, es muy posible que lo esté presentando o lo vaya a presentar, pero el hígado también tiene control sobre y relación con el pulmón. Entonces alternamos entre tristeza,
y entre rabia, ¿sí? Son como los dos sentimientos que se alternan. Pero también hay un miedo que va a pasar en el futuro, entonces viene la ansiedad, la obsesión, vuelve a haber la tristeza. Entonces somos unos seres interrelacionales y en nuestro organismo necesitamos estar en equilibrio. Por eso es que hoy día este tipo de abordaje es muy importante porque no vas solamente por la depresión y ya, y en nuestra medicina convencional, ¿a qué vamos? Bueno, psiquiatra, entonces todos los antidepresivos, los ansiolíticos, sertralina, Prozac, todos los que hay nuevos que son de menos efectos secundarios pero que terminan aliviando un síntoma, pero la raíz no. Entonces, por eso es tan importante y está bonito este abordaje de la medicina china que va a esa emoción y a esa raíz, a ese órgano que está en desequilibrio, emocionalmente hablando y físicamente hablando, porque para los chinos enfermamos primero a nivel energético y espiritual y finalmente a nivel físico. Y por eso es muy importante cuando hay una ruptura buscar ayuda, ¿sí? Es muy, muy importante buscar ayuda de un terapeuta, idealmente también terapeuta de pareja, pero también para nuestra parte física, porque eventualmente nos va a seguir doliendo, o sea, no solamente el alma, como dicen, pero entonces vas a terminar con gastritis, problemas digestivos, problemas hepáticos, problemas del sueño. A todos nos ha pasado que cuando tenemos algún duelo, alguna preocupación, el sueño se afecta el apetito, bien sea por comer más o se te quita el apetito. Entonces, en realidad nosotros somos seres muy emocionales y eso está bien y reaccionamos a eso. Por ejemplo, la obesidad tiene muchas causas, entre ellas las causas emocionales. Entonces, no es inusual que ante una ruptura también alguno de los dos empiece a engordar, ¿sí? Que necesita protegerse. Dice Sandra Lili, quizás Shakira esterorizando su sentir se evitará enfermedades. Ja, 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 ja. Sí, de hecho sí. Ayuda. ¿No? Ayuda a que haga catarsis, a que pueda expresar y sacar todo eso que está allí adentro. De hecho, por ejemplo, desde la perspectiva de los chakras, de los centros energéticos, hay en el chakra número 5, que es el de la garganta, hay gente que a veces empieza a tener enfermedades o simplemente dolor o la carraspera o cositas de esas. Y a veces una pregunta importante es preguntarse uno mismo, a sí mismo, ¿qué no he podido expresar? ¿Qué tengo aquí que no he podido hablarlo? ¿Sí? Y es increíble cuando uno encuentra esa razón, cómo se solucionan muchos de los problemas. Aquí Marce está preguntando, así es, el psiquiatra nos da solución con medicamentos, en mi caso clonazepam, duloxetina y venlafaxina, pero ¿y qué pasa cuando dejas de tomarlos? Esto es muy importante, Marce, qué bueno que lo preguntas, porque los medicamentos psiquiátricos tienen efecto a nivel de nuestros neurotransmisores en el cerebro y tardan cerca de 15 días en empezar a hacer efecto. Entonces no los puedes dejar de una porque el efecto rebote es peor. Entonces es muy importante, si ya el psiquiatra te los mandó, él tenía su criterio, yo no estoy demeritando los medicamentos, se requieren, cuando hay que tomarlos, pero también hay que irlos desmontando gradualmente. Entonces, para eso la mejor asesoría sin duda es la del psiquiatra. Entonces él te va diciendo, a medida que te va viendo mejor emocionalmente, te va desmontando. Y lo contrario, si la cosa empeora, pues te va aumentando medicamentos. Ahora, que muchos te sedan, sí, porque es muy importante dormir y en el sueño necesitamos y recuperamos muchas veces todo nuestro equilibrio. Pero entonces tampoco la idea es satanizar los medicamentos psiquiátricos en lo absoluto, pero si te los mandó el psiquiatra, espera que el mismo psiquiatra te los vaya a quitar. La idea con los medicamentos psiquiátricos no es tomarlos de por vida. Normalmente se dan en un lapso de entre 6 meses a un año. Hay gente que ha tomado mucho más tiempo, pero pues ya bajo la condición psiquiátrica, con la indicación del psiquiatra, y la idea es si se dejan a unas dosis muy, muy bajitas para que no afecten tu diario vivir, pero sin duda siempre es muy importante la psicoterapia, la terapia emocional, o sea, ir a esa raíz del asunto, ¿sí? Es cierto. Dice Sandra Lili aquí, claro, acabas de decir algo muy real y es lo relacionado con el peso, así me protejo. No sé si quieres comentar algo más con respecto a eso. Sí, la obesidad es un tema bastante complejo. De hecho, aprovecho acá para saludar a mi amiga María Bernarda Vergara, que es una de las pioneras con el tema del manejo del sobrepeso y tiene 3 libros excelentes donde hace la correlación de las emociones, cómo nos llevan a veces a comer con ansiedad y obviamente la idea de que cuando tú eres grande te proteges, o sea, uno así bien delgadito, así tipo Shakira, pues la de señora es empoderada, pero cuando necesitas protegerte necesitas como ponerte muchas capas y entonces inconscientemente el cuerpo lo que hace es producir más grasa, porque es que si soy delgadita me acaban. Entonces es una de las razones
por las cuales subimos de peso, para protegernos. En casos, por ejemplo, también desafortunadamente muy frecuentes abusos sexuales en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta. Entonces una forma de protegernos es formando mucha grasita para hacerme menos atractiva y protegerme de esa zona para que no me vayan a volver a lastimar. Entonces, sí, la obesidad es un tema bastante complejo, pero una de las razones principales sin duda es la emocional y es una forma de protegernos. De acuerdo, y aquí estamos viendo aspectos desde la perspectiva de la bioneuroemoción, ¿no? Nosotros no somos expertos necesariamente en eso, hemos, digamos, hemos estudiado algo de este tema. No vamos a hablar obviamente como expertos, pero sí es importante saber que todo lo que nosotros vivimos a nivel emocional también lo racionalizamos, ¿no? Hay un conflicto entre la razón y la emoción, sí, y muchas veces eso es lo que se somatiza y el cuerpo va a generar una expresión en lo físico, ¿no? También se pueden generar situaciones a nivel de enfermedades mentales, ¿no? Por tanto estrés, por mucha pensadera, por muchas situaciones que nos pueden estar afectando, ¿no? Hay una pregunta aquí interesante y es ¿cómo ayudar a los hijos en un proceso de separación? ¿No? Es una pregunta muy buena en el sentido de que definitivamente nosotros tenemos que darnos cuenta que en el mundo de los adultos a veces se nos olvida la expresión de los niños, ¿sí? Un niño de 5 años, 7 años, 9 años, un adolescente de 10, 13, 15 añitos de edad, van a vivir estos procesos ellos solos, posiblemente a veces incluso tal vez compartiéndolo con amigos en el colegio de la misma edad que ellos, que no tienen experiencia, sí, que conocen exactamente lo mismo, que posiblemente han pasado también por procesos de separación de sus padres, también de pronto un poco violentos. Entonces sí es importante, precisamente yo hablaba en estos días con una consultante mía que estoy manejando un tema de terapia con ella. El esposo no se ha vinculado necesariamente a la terapia. De hecho, ese ha sido un tema para ella bastante difícil. Yo le decía, bueno, ¿y tus hijos quién los está tratando? ¿No? Y me decía, oye, no, en este momento mis hijos, son 2 hijos, bueno, son 3, pero uno ya está en la universidad y los otros 2 que quedan en casa. No, solamente yo he hablado con ellos, X, Y, Z. Entonces yo le decía, bueno, sería importante que puedas ayudar también un acompañamiento a ellos para que validar sus sentimientos, sí, porque obviamente uno de hijo también sufre, uno inevitablemente quiere tomar partido, o sea, como que no quiere, pero de todas maneras uno ve, hay uno malo, hay uno bueno, o de pronto ninguno de los dos. O sea, entonces son cosas que de verdad sí es importante apoyarse y de repente es muy, muy clave buscar ayuda profesional, ¿sí? Los psicólogos, por ejemplo, que tienen sus métodos, en nuestro caso que manejamos la terapia holística, que es más terapia emocional, constelaciones familiares, que es un punto bien interesante, lo de las constelaciones. Y eso hace parte de nuestro abordaje 360, porque por ejemplo desde la medicina, con acupuntura puedo ayudar, o con auriculoterapia, puedo ayudar a estimular puntos que te ayuden a estar calmado, ¿sí? No te dopan, sí, no te dopan, pero te ayudan a ver otra perspectiva. Además, dentro de la consulta yo trato de ayudar a la gente a que haga conciencia, no solo tratar sus síntomas, sino hacer conciencia qué te está ocasionando eso, qué sientes exactamente. Y si lo sientes, siéntelo. O sea, a veces yo aprecio mucho a Santiago Rojas y él habla acerca de expresar tus emociones y con intensidad, con ganas. Si tienes ganas de llorar, llora con ganas. Si tienes tristeza, siente la tristeza. Si tienes miedo, si tienes rabia, exprésala, siéntela. Y seguramente va a pasar más rápido, pero cuando la estamos así como escondiendo, ocultando, evitándola, diciéndole no es cierto, no siento eso, es cuando ahí queda haciéndose como un pus dentro, y cuando sale pues explota una olla a presión y es pura pus, y no, lo que sale no es agradable, y eso termina enfermándonos. Entonces es muy clave esto de poder buscar ayuda profesional, de este concepto holístico que les hablamos de la consulta 360, que lo que les digo, yo puedo ayudar con acupuntura, con auriculoterapia, las esencias florales súper recomendadas en estos momentos, porque es un extracto, no es ni siquiera un extracto de la flor, sino como del rocío, tiene toda una forma de recolectar estas esencias florales tan bonita, tan espiritual, y no estamos tomando un medicamento en realidad, sino algo que es como la esencia de la flor, que estas flores nos ayudan a estar más tranquilos, a recuperar la virtud. Si somos muy miedosos nos ayuda a estar más seguros, si estamos muy tranquilos nos ayuda a estar tranquilos, a recuperar el sueño y de una forma muy natural. Las esencias es algo que yo definitivamente manejo mucho, pero también les comentaba un poco acerca de las constelaciones y de las terapias que maneja Alejo. Sí, en las constelaciones familiares nos ayuda también a encontrar unos aspectos de la herencia transgeneracional que nosotros hemos recibido de nuestros antepasados, ¿no? Entonces lo que tú decías al principio, digamos una persona que recurrentemente
ha tenido este tipo de rupturas. Que es como un patrón, ¿no? Ya en este caso es la tercera ruptura, muy caso, parecida. Sí, en este caso, sí. Y de relaciones significativas, ¿no? Sí. Porque si nosotros vemos la obra de Shakira en su concepto musical, creo que, si no estoy mal, por lo menos a estas 3 parejas significativas les ha escrito, ¿no? Canciones, ¿no? Entonces, muestra mucho su lado romántico, su lado melancólico, su lado de artista, tal vez de agradecida, de cómo ella expresa su actualidad, ¿no? De su actualidad en el momento, en cada momento de vida, que lo está haciendo ahorita, pues obviamente desde una perspectiva más de dolor, porque pues obviamente hay un sufrimiento grande en esta separación, en esta ruptura. Entonces, pero lo importante acá es, las constelaciones familiares nos ayudan para que nosotros podamos encontrar precisamente que también hay cosas que vienen del antepasado. Ancestros. Podemos estudiar nuestro genograma, nuestro mapa genealógico y observar, por ejemplo, que de pronto tenemos las mujeres, por decir un ejemplo, en su linaje femenino desde generaciones atrás, mujeres que han quedado viudas, fueron o solas. separaciones, o madres solteras, o fueron muy solas, incluso nosotros los hombres también, ¿no? Observar si en el pasado, por ejemplo, nuestros ancestros fueron alcohólicos, quebraron económicamente, no supieron mantener un hogar, había una perspectiva machista. Sí, o sea, cuando observamos nuestros ancestros, encontramos cosas que de repente nosotros estamos repitiendo inconscientemente. Y generamos lo que se llama en constelaciones familiares unas lealtades invisibles. Exacto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer este ejercicio a nivel personal, me di cuenta que yo era muy parecido a un tío mío y a un tío de ese tío, ¿sí? ¿Cómo? La lié tío, ¿no? Entonces, era como, de hecho fue interesante porque fue una pregunta que algún día me dijo Clau, una pregunta que siempre me da mucha risa compartirla. Un día se quedó hablando conmigo, llevamos como casi 4 años de casados y me dijo, oye, si tu familia es tan chévere, ¿tú por qué eres como eres? ¿Dónde saliste como eres, no? ¿Qué salió tan malito? ¿Por qué salió tan así? Como que me encañengaron con este muchacho. Tañerito. Y yo sí me pregunté, venga, ¿y de dónde yo soy tañero? Y empecé a estudiar de una manera muy empírica mi mapa genealógico, después me metí en el tema, me encantó todo este tema de la parte terapéutica, sobre todo fue conocerme mucho desde muchos aspectos que todavía lo sigo haciendo al día de hoy, y es lo que animo a las personas en mi consulta, que desde su propia historia de vida hagan un proceso de autoconocimiento, porque por ejemplo momentos como los que estamos viviendo acá o lo que estamos compartiendo hoy, y le agradecemos a Shakira que ha tenido el valor de expresar todo esto y dárnoslo, nos está dando unos aprendizajes impresionantes. Wow, sí. Si lo miramos no solamente desde un punto de vista jocoso, que sé que le han sacado la cantidad de memes que ustedes se puedan imaginar, he visto varios humoristas colombianos también sacarlo. De hecho, yo tengo un reloj Casio y manejamos un Twingo. Y tenemos un carro Twingo. Pero yo no lo tomé personal. No, pero nos vinculó directamente con la historia. Entonces, independientemente de todo eso, los aprendizajes pueden ser muy grandes, ¿no? Y ahí es cuando yo le digo a mis consultantes, vayamos a un nivel superior, que es el nivel del alma, el nivel desde la espiritualidad. Y en la espiritualidad nos damos cuenta que los aprendizajes nos conducen a que podamos desarrollar virtudes muy hermosas, que la Biblia va a hablar de esto en el libro de los Gálatas, Pablo, bueno, y en el Nuevo Testamento también en varias cartas, en varios de los libros del Nuevo Testamento, y habla de cómo el fruto del Espíritu Santo de Dios produce amor, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, bondad, humildad, dominio propio, benignidad, y podemos extenderlo más si hacemos un estudio un poco más panorámico del Nuevo Testamento, de la misericordia, la compasión, del servicio, de la entrega, del despojarse, del entregarse sin esperar ni recibir nada a cambio. Y obviamente que todo esto, desde un punto de vista elemental de la humanidad no lo tenemos, eso se va desarrollando en el transcurso de la vida. Claramente no lo está sintiendo Shakira ahorita. Claramente ahorita Shakira está en ese proceso, porque de hecho aquí en la canción coloca algunos ejemplos muy terrenales, ¿no? De esto, como que si ella es mejor o no es mejor, si ella es buena gente o no es buena gente, si te salpico o no te salpico, bueno, no. Si se compara con 2 de 22. Algo que dice acá es, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Es interesante porque es una postura muy moderna de cómo se ve la mujer hoy en el día, y que no tiene nada malo, no tiene nada malo de que trabajen y facturen y todo, pero también es bueno llorar.
¿sí? El libro de Sí, Eclesiastés. una cosa no quita la otra. El libro de Eclesiastés va a decir que llorar le hace mal al semblante, pero le hace bueno al muy bien al corazón. corazón. Y de hecho, cuando abrimos las llavecitas de las lágrimas, podemos también soltar y soltar todo esto. Sí, es una catarsis fantástica. De una forma muy hermosa, ¿no? Entonces, sí, hay bastantes expresiones acá, ¿no? Como esa, ¿no? Las mujeres, ahora que las mujeres facturan, pilas porque la DIAN va a estar detrás de todas ustedes mirando esas facturas, ¿no? Nos preguntaron Eso es lo que de dicen por ahí. qué pasa cuando la ruptura es por causas naturales como la muerte. Bueno, es que ya en la muerte no podemos hablar de una ruptura como tal, ¿sí? Ya es un duelo, Ahí una lo que pérdida. hay es una pérdida, efectivamente, pues por la muerte, ¿no? Y ahí hay que ver varios aspectos. Por ejemplo, si es una muerte súbita, una persona, por ejemplo, con un accidente de tránsito O un aneurisma. un aneurisma, un infarto cardíaco o sea, Fulminante. en estos días nos pasó con alguien que conocemos que se acostó a dormir, al otro día amaneció, falleció. Entonces, oiga, no estábamos esperando que esta persona se muriera, ¿no? Entonces, en ese caso, la pareja, si esta persona vive en pareja, pues va a ser un golpe bastante fuerte, una pérdida inmediata, una pérdida que no estaba, digamos, resolviendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver a mi padre con 58 años de edad en una enfermedad de cáncer, de casi durante unos 10 meses tal vez del año. En enero del 2009 le diagnostican un cáncer de pulmón bastante avanzado. Sí, en enero y finales de enero prácticamente, y en diciembre fallece. Para todos nosotros fue un proceso de una conexión espiritual muy profunda. Yo en lo personal pasé por procesos de fe bastante complejos, siendo incluso ministro en una iglesia cristiana. Yo soy cristiano, fui ministro en una iglesia cristiana durante 10 años, sigo asistiendo a mi iglesia cristiana, Seguimos. a la iglesia de hecho. Amo profundamente a Dios, a mis hermanos en la iglesia. Y en ese proceso de acompañamiento de la muerte de mi papá fue esos aspectos espirituales bastante tocados, ¿no? Aprendizajes muy profundos, ¿no? Ver a mi mamá quedar viuda fue algo complejo, ha sido algo complejo, y nosotros perder a nuestro padre, ¿no? Entonces, cuando hay una muerte, lo que hace el sistema familiar está atrás de tratar de acomodarse, sobre todo cuando es la muerte de alguien tan significativo como papá o mamá, familia, ¿sí? Que es el vínculo, como les digo a ustedes, sobre el que se soporta pues la familia que viene en esas generaciones subsiguientes. Entonces, esos procesos de muerte, cuando tú los puedes llevar en esas enfermedades o cuando, por ejemplo, es una persona que ya tiene una edad avanzada, posiblemente le da, valga la redundancia, la oportunidad a la familia o a las personas de ir haciendo una decantación. Adaptándose. Sí, de ir adaptándose, de ir concientizándose que efectivamente pues la persona va a fallecer, pero cuando es algo súbito es más complejo y lo que hay que trabajar ahí ya es ese duelo de esa pérdida, ¿no? Sí. Y mirar las personas cómo pueden integrar esos aprendizajes que hablamos del alma, dejando que la persona que falleció pues se vaya, ¿no? Yo les puedo decir a ustedes, después de 13 años de fallecido mi papá, sigo recordando sus enseñanzas casi que a diario, ¿sí? Cosas que él dijo. Hoy en día que tengo yo 51 años, yo fui muy cercano a él, fui el hijo mayor de la casa, y trato de recordarlo a él en esas edades que yo estoy alcanzando ahorita, ¿sí? Cómo actuaba, quién fue, el ejemplo que nos dejó, cómo se observaba como padre, el hogar que logró conformar tan hermoso con mi madre, ¿no? Entonces muchos de esos aspectos han sido enseñanzas para mí, pero digamos que la muerte la podemos ver ya no como una ruptura en el sentido de una separación como lo estamos hablando ahorita, sino como una pérdida. Y ese es otro tema de la muerte, ¿no? Porque desafortunadamente la muerte ha sido como vista de una forma muy negativa. ¿Sí? Y tenemos otras creencias como por ejemplo los mexicanos que celebran el Día de los Muertos, otras culturas donde celebran el día en que la persona muere y hacen una fiesta. Entonces hay concepciones culturales acerca de la muerte y en nuestra cultura normalmente el concepto es muy negativo. Entonces, pero es otro tema a tratar que podemos hacerlo en otro live. Sí, podemos hacer otro live. Sí, como que nos animamos a hacer los live otra vez. Una perspectiva de la vida. La muerte es una perspectiva interesante para la vida. De hecho, otro paso más. Hoy escribí algo en una de las publicaciones que vamos a hacer a futuro sobre la muerte, ¿no? Pero lo hablaremos después. Hay una interesante pregunta acá, un comentario que hace Roxana muy cómico pero interesante. Sí. Dice, ¿qué opinan de las personas que como Piqué no terminan una relación y se meten con otra, así sea un Twingo o un Casio, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba pensando que los de la parte comercial de Twingo y Casio van a sacarle todo el provecho posible. De hecho, yo animaría a los de la Renault
a ver si renuevan el Twingo y sacan un Twingo Twingo 2024. Vendo el mío y les compro el 2024. Y el Casio, yo tengo aquí mi relojito Casio que como dicen ellos, pues nos dura para toda la vida. Obviamente que el tema de la infidelidad es un tema complejo en las relaciones de pareja, ¿sí? Las relaciones de pareja son establecidas sobre una base muy interesante que se llama confianza. Es cierto. ¿Sí? Y es cierto, se te puede acabar, digamos, el vínculo, ¿no? La gente dice que el amor se acaba. Bueno, yo creo que la gente que piensa que el amor se acaba está viéndolo desde una perspectiva tal vez muy sentimental, muy emocional, porque obviamente para poder construir una vida, 20, 30, 40 años con una persona, debemos entender que las circunstancias de vida cambian, la salud, el físico, la manera de pensar, cómo nos vemos, quiénes somos, y hay que tomar decisiones muy profundas en esa madurez del amor, que después hablaremos de este perspectiva de cómo es la expresión del amor en esa curva de aprendizaje en la vida de pareja. Y en las etapas de la vida. Y en las etapas de la vida. Es diferente, claro, los noviecitos de jóvenes, los casados jóvenes, luego la edad madura, luego la adultez mayor. Exacto. Y es curioso como, por ejemplo, es curioso cómo nos observamos a veces como padres y uno no dice que se separa de un hijo. Ahora, pueden haber en la vida real dinámicas de relación en las que un hijo, pues hay una ruptura, ¿no? Deja de hablar con el papá o la mamá o algo así. Pero uno no está diciendo me voy a divorciar o separar de un hijo. Hay como que en el consciente interior, o en el subconsciente más bien, hay una percepción de que pues seguirá siendo mi hijo hasta que se muera, ¿no? O seguirá siendo mi papá hasta que se muera, ¿sí? Independientemente de que ha sido bueno o malo, o la relación sea distante o cercana, o estrecha o conflictiva, ¿no? Pero como si es tan débil a veces la construcción de la relación de pareja que de eso sí pensamos en separarnos, ¿sí? De hecho, yo mismo, en los primeros años de matrimonio con Clau, cuando teníamos algún conflicto, alguna vez tuvimos unos conflictos que tuvimos que resolver, como toda pareja hemos tenido conflictos, para mí era fácil decir, entonces separémonos, ¿sí? Era fácil, separémonos. Hasta que un día ella me dijo, oye, ¿en serio? ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio? Porque es que cada vez que tú dices que nos queremos separar o que tú te quieres separar, pues eso me genera una inseguridad muy profunda, ¿no? Y yo que tiendo a ser súper literal. Y sí, que a veces muy literal en las cosas. Sí habla mucho en sentido referido. En sentido figurado. Entonces, como les digo, han sido aprendizajes. Entonces, la infidelidad, obviamente que es complejísima, obviamente la infidelidad va a deteriorar cualquier tipo de relación. Incluso si colocamos, por ejemplo, una relación de socios en comerciales, ¿sí? Pero yo le soy infiel en el manejo de las finanzas, le digo mentiras, estoy haciendo algo diferente que mi socio no conoce, pues estoy actuando de una mala manera. Entonces, digamos que esta charla a mí me encanta, y cuando trabajo a nivel terapéutico me encanta quitar el tema de culpa, pero pues obviamente la persona que ha cometido una infidelidad va a tener que asumir la responsabilidad de quién es y observarse a sí mismo, porque el que comete una infidelidad definitivamente tiene que mirar que también se ha hecho daño a sí mismo, ¿no? Sí. ¿Cuál es su mirada con respecto a las relaciones? ¿Cuál es su mirada con respecto a la construcción y a lo sólido que estaba haciendo desde una perspectiva de pareja, sobre todo cuando hay un matrimonio con hijos y etcétera, ¿no? Entonces, la parte de la infidelidad es un tema que siempre va a generar un daño. Yo conozco incluso hoy en día personas que practican el poliamor y son parejas que están casados, se van a vivir en unión libre como quieran, establecen una vida de pareja y se dan permiso de que puedan tener relaciones con otros, pero aún dentro de ellos hay una conciencia, es interesante, de fidelidad, ¿sí? O de infidelidad, ¿sí? Es interesante. Entonces la infidelidad pues obviamente que va a acabar, no le vamos a caer al pobre Piqué en la cabeza con su infidelidad, le tocará tomar responsabilidad de las decisiones que ha tomado y observarse, ¿no? Algo interesante aquí también es que cuando nosotros construimos una vida de pareja juntos somos par, ¿sí? Por eso se llama pareja. Entonces, cuando alguno de los dos se percibe como más grande que el otro y el otro como menor, muy posiblemente el que se percibe como alguien menor va a buscar a alguien igual a él. Sí, una causa de infidelidad. Y posiblemente genere una causa de infidelidad porque hay muchas presiones, ¿no? A nivel familiar hay presiones. Si la esposa de uno gana más plata que uno, entonces uno puede ser un inútil, no le dio la talla a la niña. Sí, yo he vivido ese tipo de circunstancias, ¿no? Y conozco varios hombres que han vivido ese tipo de circunstancias también.
O viceversa, ¿no? Sí, que si la chica no trabaja, o por ejemplo si se dedicó al Si hogar. uno de los dos es mantenido. Exacto, entonces a eso O sea, esos términos lastiman bastante, ¿no? A la relación de pareja. Exacto. Pero Dice sí, acá, también, volviendo al tema de la infidelidad también, es interesante estudiar tu transgeneracional porque muchas veces hay un patrón familiar al respecto. O sea, el que es infiel normalmente no es infiel porque se le dio la gana en el momento y todo. Hay todo un proceso previo y hay unos vacíos ahí que está buscando llenar también. Entonces, por eso la idea de lo que hablamos no es acá juzgar a uno o al otro, sino ir a los hechos y ver que hay formas de tratarlo. de acuerdo, hay una pregunta acá, dice, ¿cuál sería su top 5 de consejos para asumir y empezar a superar una infidelidad? Hicimos el año pasado, en pandemia. En pandemia. Hicimos una charla en el YouTube sobre cómo superar una infidelidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es buscar el perdón, ¿sí? Y cuando hablo de buscar el perdón es también perdonarme a mí mismo por lo que yo hice o pude haber dejado de hacer, o lo que, no, por lo que yo hice o Primero pude empezar haber por dejado de uno. hacer yo si descuidé a mi pareja, ¿sí? Y si en ese descuido de mi pareja, pues la otra persona tomó este tipo de decisiones. Otra vez, cuando nosotros empezamos a buscar quién es un culpable dentro de algo, en este caso la relación de pareja, estamos actuando desde una esencia muy infantil. Son los niños los que están diciendo, este tiene la culpa, este tiene la culpa, este tiene la culpa. Cuando estamos actuando desde el yo adulto, o más aún incluso desde el yo superior, cuando puedo ser, y hay algo interesante que le escribe aquí Shakira en esta canción a Piqué, le dice, cuando te necesité, mostraste tu peor versión. ¿Sí? Parece ser que fue cuando el papá de Shakira estaba enfermo y no pudo recibir ayuda. Pues digo, parece ser porque obviamente yo no estaba ahí, no soy testigo de nada de esto, pero le dice a ella, ella le dice ahí en la canción, ¿no? Fuiste tu peor versión. Entonces, cuando nosotros para poder superar una infidelidad necesitamos buscar nuestra mejor versión. Y nuestra mejor versión puede perdonarse y perdonar lo que me han hecho. Sí. Empezar a observar, hay un libro que les recomiendo que se lean que se llama Los Cuatro Acuerdos, y empezar a observar que no necesariamente lo que hizo el otro lo hizo en contra de mí. Y cuando yo no lo tomo de manera personal, pues trato de buscar empatía y comprender. De hecho, he conocido también muchas parejas que han perdonado infidelidades y siguen juntos. Volvieron, sí. No se divorcian, ¿sí? No se divorcian. Logran superar este tipo de cosas. Entonces, el primero es buscar el perdón, ¿sí? Dentro de esa pregunta del top 5, ¿sí? El segundo, tratar de buscar espacios de diálogo, ¿sí? Para que la otra persona pueda expresar qué fue lo que lo hizo llevar a tomar esas decisiones y cómo se siente de esas decisiones que ha tomado, ¿sí? El tercero, buscar que la expresión de las decisiones que cada uno tome pueda tener un equilibrio entre la razón y la emoción, es decir, un equilibrio entre la inteligencia emocional e inteligencia racional. Un equilibrio entre la emoción y la razón, o el pensamiento, digamos, de la inteligencia emocional y racional. Es decir, yo me siento dolido, me siento traicionado, esto no debe haber pasado, pero cuando lo racionalizo puedo observar que tenemos una historia de vida, que puede ser que mi pareja se dejó llevar por momentos de emoción o estaba totalmente confundido, y puedo encontrar procesos de reconciliación. Entonces, esos procesos de reconciliación sería el cuarto punto. Ese proceso de reconciliación no significa necesariamente que yo siga viviendo con la persona, ¿sí? Pero me reconcilio con la situación y no voy a actuar de una manera agresiva hacia el otro. Como retaliaciones. Como una retaliación. Y el quinto punto que yo diría es buscar, en el caso ya de que la infidelidad definitivamente genere una separación, pues buscar un proceso colaborativo. Buscar terapia, buscar personas, consejería que les ayude a ustedes, a las personas a que puedan tomar decisiones para no destruirse a sí mismos. Creo yo que cuando una persona ha sufrido infidelidad continua durante todos los años de vida, tiene que observarse a sí mismo para saber por qué permite esto, ¿sí? Si está dependiendo emocionalmente o económicamente de la otra persona. Es también bastante frecuente. ¿Sí? ¿Por qué está permitiendo algo que le está haciendo daño a la relación y a sí mismo? Y no puede tomar una decisión de liberarse de este tipo de cosas. Son temas, gracias por las preguntas, pues son temas que podemos ir desarrollando con más profundidad más adelante. Sí, creo que al respecto, para aportar un poquito al top 5, diría que es importante evaluar si hay amor entre las partes. Porque si hay amor, vale la pena hacer todo este proceso de perdón y recuperar la relación. Sin embargo, con todo lo que explica Alejandro, estoy completamente de acuerdo que
es importante sanar, así haya una ruptura definitiva, ¿sí? Porque obviamente el que se ve beneficiado cuando perdonas eres tú mismo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando tenemos todos estos rencores, terminamos sintiendo, por ejemplo, la famosa fibromialgia, que es un dolor en todo lado y nadie me dice por qué. Porque todos tus exámenes salen normales, pero me duele y no me dan ganas de pararme y todo, que es más frecuente en las mujeres, pero los hombres también experimentan fibromialgias. Y si vas un poco más al fondo, hay cosas que no has podido perdonar, ¿sí? De tus padres, de tu pareja, de alguien que te ofendió, pero necesitas empezar sanando por ti mismo. Sí, yo quiero compartir ya para terminar, ya nos quedan 4 minuticos, una escritura muy hermosa que hay en el libro de los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 13, la trabajo en mis procesos de terapia de pareja. Dice la escritura en el capítulo 13, versículo 4, la primera carta de Pablo a los Corintios: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita con la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y esta es la expresión, yo que trabajo con terapia de pareja y que como buen terapeuta de pareja siempre anhelo que las personas puedan pasar esos episodios de dificultad en su relación de familia y de pareja, y ojalá puedan continuar juntos. Obviamente son decisiones que le corresponde a cada uno tomar. Creo que esta es la expresión de amor más completa que yo he visto, más lógica, más coherente. De hecho, le digo a veces a mis consultantes: haga lo siguiente, donde dice la palabra amor va a colocar su nombre, entonces lo voy a hacer con mi nombre, ¿no? Versículo 4, el Alejandro es paciente, es bondadoso, el Alejandro no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El Alejandro no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. Y yo me quedo corto, muy corto, ¿sí? Y cuando me observo desde esa mirada digo: wow, estos son los aprendizajes que necesito ir avanzando y creciendo para encontrar un amor maduro, un amor que me permita tener una expresión en paz, una expresión espiritual y una expresión un poco superior para superar todos estos episodios. Sí, que ya para finalizar creo que también es muy importante y le recomiendo mucho a mis pacientes en la consulta, es ese amor propio. O sea, todo empieza con el amor y ese amor propio, ese amor de que yo me amo y me acepto tal y como soy, es muy importante porque la mayoría de personas nos descalificamos y nos despreciamos. Entonces empieza por el amor propio y seguramente que vas a tener capacidad de perdonarte a ti y perdonar a muchas de las personas que estén a tu alrededor. De acuerdo, entonces ya vamos a dar final a esta charla del día de hoy. Ya saben que nosotros trabajamos de manera holística con Claudia, nuestra consulta 360, trabajamos la parte física, la parte médica, la parte emocional, para ayudar a todos estos procesos, que también nos consideramos instrumentos simplemente de Dios y del universo para poder tratar de ayudar a otros. No somos mejores que nadie, hemos pasado también momentos difíciles a nivel de salud, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja. Simplemente queremos ser instrumentos para querer ayudar. Los queremos mucho, les vamos a avisar, estén pendientes para los próximos en vivos. Y bueno, muchas gracias a todos. Ven a ver qué dice acá. Chao, chao a todos, muchas Saludos. gracias. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao.